Gracias, buenas noches a la audiencia. Eh, Gracias al financiamiento del Vicerrectorado de Investigación y al grupo de investigación que ya está conformado en SISMIT, pudimos llevar a cabo un experimento muy interesante. El problema es muy antiguo. Por ejemplo, existen fábricas o chancadoras y durante la vida útil de estas fábricas comienzan a incorporarse viviendas alrededor. Generalmente estas viviendas son no construidas bajo una supervisión, son viviendas informales, ¿no? Por calificarlas de alguna forma. No ha habido una supervisión o un diseño y obviamente no cumple o satisface los requerimientos de la norma sísmica. Y no solamente las normas de edificaciones suponen, bueno, diseñadas para enfrentar demandas sísmicas fuertes, sino también suponen diseñar para garantizar la serviciabilidad y el confort de los usuarios de las estructuras. En este caso, probablemente muchos de nosotros hemos sentido vibraciones fuertes que nos perturbaban cuando pasa una maquinaria pesada o cuando pasa un tráiler, y si a eso le sumamos una mala cimentación, un suelo no muy bueno y una estructura vulnerable, resultaría en un daño importante, no evidenciándose inmediatamente, pero sí en el mediano y largo plazo. Entonces, la hipótesis de esta investigación, como les estaba contando, es suponer una fuente dinámica, como está en este esquema que les estoy mostrando, y hacer un barrido de frecuencias. Afortunadamente en SISMIT tenemos un excitador dinámico que puede generar hasta 3 toneladas con altas frecuencias, hasta 50 Hz. También aprovechamos que en el año 2003 se había realizado un ensayo a escala real de una vivienda de 2 pisos, y esta había sido experimentada 2 veces. El 2003 se ensayó una vivienda usando materiales que no han sido supervisados o no han tenido un control de calidad, materiales que son usados generalmente por las personas que están construyendo en sectores menos favorecidos económicamente. En el 2009 lo que se hizo fue reforzar o rehabilitar la estructura que había sido muy dañada y se volvió a experimentar. Esta estructura de 2 pisos estaba muy dañada. Y la hipótesis, bueno, se cerraba cuando incorporábamos no solamente la acción dinámica, sino una vivienda muy vulnerable, para lo cual no solamente se estudió o se analizó la excitación, sino también se colocaron sensores en la estructura para usar el sistema que estamos ya investigando desde hace algunos años, que es el sistema de monitoreo de la salud estructural. Básicamente lo que tenemos es la generación de fuerzas dinámicas. Va a haber una generación de ondas de esfuerzo, una propagación de las ondas, que tiene una matemática distinta al fenómeno de sismos, ¿no? Porque es una fuente mucho más profunda. Hay una respuesta en el suelo, y esto, dependiendo de la calidad del suelo y también de la cimentación, podría haber una falla de suelo o asentamiento. Y si la excitación es muy fuerte y las propiedades dinámicas de la excitación están muy cerca, por ejemplo, la frecuencia está muy cerca de la frecuencia natural de la estructura, causa una amplificación dinámica grande y en el mediano o largo plazo el colapso, una falla parcial o incluso el colapso, dependiendo de la vulnerabilidad del edificio. Como antecedentes también tenemos que el 83% de viviendas en Lima y Callao son de ladrillos de albañilería, y aproximadamente entre 60 y 70% de estas edificaciones son informales, ¿no? Y bueno, ¿qué características tiene? Que básicamente son vulnerables
y están detectadas que están en los acantilados y laderas de los cerros. Esta es una foto del SISMIT, y en la espalda de la universidad tenemos un cerro que es pertenece a Independencia, y hay unos asentamientos humanos. Entonces lo que hicimos fue disponer sensores, acá está la fuente, disponer sensores hacia la Tupac Amaru, cruzando la Huacaliaga y hacia las laderas de los cerros. Entonces hicimos un barrido de frecuencias durante un tiempo importante, hasta que los sensores puedan no solamente recibir o detectar este tipo de vibración, sino ver qué tipo de comportamiento dinámico tendría la estructura y cómo se estaría degradando sus propiedades y parámetros mecánicos. Este es el excitador, estos son los sensores que se usaron, este es un esquema de la distribución de los sensores, esta es la fuente. Eh, la fuente no se colocó en la superficie, sino para que las ondas pudieran tener mayor alcance. Se hizo una perforación de 3 metros, considerando llegar al estrato más firme. Hicimos una serie de ensayos, estos son los principales ensayos, llegando hasta alcanzar 25 Hz de frecuencia y una aceleración del 18% de la gravedad. Como referencia, cuando ocurrió el terremoto de Pisco en Lima, se alcanzó el 8% de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces acá llegamos un poco más del doble. Nuestra intención fue seguir dando mayor frecuencia y por más tiempo. Lamentablemente la energía no fue la suficiente, ¿no? La potencia de los sistemas de la subestación que tenemos en Sydney no nos alcanzó. Ese es un esquema también del levantamiento que se hizo de las viviendas que estarían en el área de influencia de la vibración. Y se hizo un levantamiento de la información, y en esta leyenda se muestra el estado de conservación, bueno, regular o malo. Y podemos identificar que el estado de conservación es en la mayoría regular y malo. Y acá a la derecha vemos una muestra de cómo son estas viviendas. Entonces hicimos el barrido de frecuencias, como les comentaba, llegamos hasta el 18% de la gravedad con 25 Hz. Esto supone alrededor de 260 centímetros por segundo al cuadrado. Y obviamente toda señal tiene que ser filtrada y procesada porque siempre se incorpora algún tipo de ruido en la adquisición de las aceleraciones, por ejemplo. Como les comentaba, al costado de la fuente había ya una estructura muy vulnerable, que suponía pues una de las estructuras típicas que podrían estar siendo influenciada por la excitación. Entonces se hizo mucho barrido de frecuencia y se evaluó la degradación de las propiedades dinámicas, y también eh, se vio el comportamiento mediante una inspección visual. Este es el esquema, ¿no? Y se usó dos tipos de sensores. Un tipo de sensor de alta sensibilidad que se usa generalmente en las estaciones acelerográficas, y un sensor de bajo costo basado en la gigantomagnoresistencia, denominado ITK. Y también usamos un sensor, un microtremor, para ver la evaluación de las propiedades dinámicas antes y después de los ensayos, y ver qué tanto se degradaban las características del modelo, ¿no? Estos son los espectros de Fourier de las vibraciones llevadas a cabo, tanto en el primer y segundo nivel. Una de las cosas que pudimos detectar, este es un esquema del ensayo, ¿no? Este es el control
Acá está la vivienda de 2 pisos que, como les dije, ya había sido experimentada 2 veces. Este es el pozo con el sensor. Bueno, acá está el equipo de investigación y eso, se puede ver cómo vibran eh, las ventanas, ¿no? Y también la percepción es alta, no solamente afuera, sino también en el segundo nivel de la estructura. Imagínense esto, los 7 días de la semana, un mes, un año, eh, por fatiga de los materiales, la estructura se degrada y podría haber, bueno, no podría, va a haber un daño importante. Entonces, el objetivo era cuantificar ese daño y poder calibrar algunos modelos matemáticos para predecir el daño en el tiempo por estas vibraciones. Afortunadamente pudimos lograr ese objetivo. Y estas son las vibraciones que les mostraba. Este es el barrido de frecuencia. Lo que van a ver es que las amplitudes se están incrementando hasta una aceleración importante. Y una de las conclusiones o uno de los parámetros que observamos fue que las aceleraciones verticales gobernaban esta vibración, a pesar de que el sensor se había, perdón, a pesar de que el excitador se había dispuesto longitudinalmente hacia las laderas de los cerros o perpendicular a la Tupac Amaru. Estos son el tratamiento de las señales, la fuente de excitación. También analizamos los registros obtenidos en el edificio para medir la salud estructural. Esto supone analizar inicialmente los periodos y los amortiguamientos, pero también ver cómo va degradándose la rigidez, por ejemplo. Entonces, solamente en este ensayo pudimos observar que había una degradación en rigidez de un 5%. Con estos análisis podemos calibrar los modelos y construir a través de las técnicas de elementos finitos un programa que incorporaba pues esta propagación de las ondas y cómo si existe una fuente mayor a la que realmente se ha experimentado, resultaría en la parte más lejana de los cerros, ¿no? Y si esto fuera pues a prolongarse en el tiempo, ¿qué daño ocurriría? Gracias a estos modelos, no solamente se ha podido construir una información importante para poder resolver estos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, este problema no ocurre solamente en las chancadoras. En algún momento bueno, no puedo decir el nombre, pero una mina estaba llevando o sacando los materiales en un convoy de 10 a 15 camiones grandes de la sierra hacia la costa y pasaba por pueblitos. Entonces, las edificaciones de esos pueblitos eran o son de adobe y debido a esa fuente de vibración que se estaba moviendo, estas casitas estaban cayendo a pedazos, hasta que incluso algunos colapsaron. Entonces, estos modelos nos van a servir para poder definir un área de influencia o determinar a partir de, en función de la calidad o el tipo de suelo y el tipo de vibración, a partir de qué distancia se podría considerar la construcción de alguna edificación sin tener un daño, ¿no? Un daño importante en las estructuras y garantizar sobre todo lo que les mencionaba al inicio, la serviciabilidad de la estructura mediante el aseguramiento del confort de las personas. Bueno, y eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Si es que hubiese preguntas, encantados. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Entonces vamos a pasar a las consultas públicos. Sí, la primera pregunta dice, la respuesta de la estructura de vibración, ¿también se observó daños por cimentación? En este caso no vimos los daños de la cimentación porque el tipo de suelo en esa parte de la universidad es bueno, pero sí vimos un nivel de daño en la estructura.
Si cambiamos, por ejemplo, el tipo de cimentación como existen las pircas en los cerros, lo más seguro es que se va a desestabilizar para un nivel alto de vibración. Entonces, sí se puede obtener, ¿no? A través de este estudio de propagación de ondas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Según el estudio, ¿qué tipo de suelos son más propensos a estos daños? Esto va a estar de acuerdo, va a estar relacionado con la frecuencia. Como todo medio continuo, el suelo tiene una frecuencia predominante, o en algunos casos, de acuerdo al perfil del suelo, tienen frecuencias predominantes. Entonces, esta excitación o la frecuencia de operación, si está cercana a alguna de esas frecuencias predominantes, la propagación va a ser mayor. Y si la estructura está también cerca de la frecuencia natural de la estructura está cerca de esa frecuencia excitadora o la frecuencia que cambia debido a la propagación de las ondas, va a haber una amplificación dinámica grande, ¿no? Entonces, en este caso les hablaba de 25 Hz, ocurrió el máximo daño, porque el suelo a 3 metros en esa parte de la universidad es un suelo firme, un suelo muy rígido. Sí. Muy bien, vamos con la última pregunta del público. ¿Se podría utilizar para una fuente de sismo, dada la diferencia en la dirección de la fuente? Eh, el fenómeno sísmico, si bien es cierto, es dinámica también, pero la fuente no es, esto es superficial, la fuente es muy profunda, entonces la propagación de las ondas es distinta, ¿no? Acá se están básicamente refractando y reflejando las ondas. En los sismos es desde abajo hacia arriba, por ponerlo así de simple, ¿no?